Y lo que menos puede uno es sentirse anonadado, admirado, extasiado, sorprendido y sobrecogido, por decirlo menos, ante la majestuosidad de este espacio que uno no se imagina ni se puede explicar cómo pudieron haber abierto ese espacio, por una parte, y haber construido estas edificaciones con esas magnitudes y esa magnificencia. Y que además, si uno hace una composición de lugar, puede casi que sentir, percibir y oler cómo bullía la vida en un centro como estos. Y además puede uno inclusive llegar a pensar cómo pudieron compartir un espacio que es relativamente pequeño durante sus buenos siglos, casi que se podría decir casi que más de 1000 años. Y resulta que un espacio como este no solamente es uno de los grandes monumentos de la humanidad, sino que es quizás una de las construcciones más portentosas. Pero también empieza uno a plantearse cómo una civilización que pudo llegar a tanto, también su ocaso fuera tan lánguido, tan triste, tan enigmático, tan fascinante y tan extraño. Tiene uno que internarse en esa selva subtropical húmeda que está en el centro, o más bien al norte de Guatemala, en donde está la planicie de Petén. Se supone que Petén fue el lugar que albergó, dijéramos, la capital del Imperio Maya en su época más esplendorosa. Y en su momento pudo haber tenido un número superior a 4 millones de habitantes en toda esa extensión que va desde ahí de Guatemala hasta la parte de Yucatán en México. En todo ese país se dice que pudieron existir en su momento más brillante unos 4 millones de habitantes. Y allí era el centro de todo. Aunque por época se fue intercambiando la capital de un sitio a otro, pero en el momento más esplendoroso de esa civilización, se puede afirmar tranquilamente que hubo más de 4 millones de personas viviendo en esa explanada. En esa explanada no, en todo ese país. Pues resulta que este Petén, decíamos, enclavado en una selva subtropical húmeda, lógicamente que en una naturaleza de estas características, de estas condiciones, lo normal y lo lógico es que pululen garrapatas, alacranes, hormigas, zancudos, bichos de todo tipo. Y esto haga que ese clima sea muy malsano, y sin embargo pues allí pueda también florecer la vida, y florecer de esa manera como en su momento lo logró esta capital del Imperio Maya. Pues resulta que en Petén, en esa explanada de Petén, hay 2 ciudades que son bellísimas. La una es Huaxcantún, es una ciudad que realmente en su momento, Huaxactún es la cuestión, fue una ciudad bellísima que en su momento pudo albergar 150,000 personas. Y aparte de eso, se dice que fue fundada hace más de 2.700 años, y era obviamente en ese territorio inaccesible, infestado pues de todas estas alimañas de las que estaba hablando, y sin embargo podía abastecer a una población de cerca de 150,000 habitantes aún en las épocas de sequía. Y la otra ciudad se llama Tikal, que es quizás mucho más famosa, porque allí, como en la primera, como la pirámide astronómica de Huaxactún y el gran palacio de Huaxactún, en la otra se encuentra la gran pirámide del Jaguar y un complejo de edificaciones bellísimo que se extiende por toda esa planicie, y que extrañamente se perdió en las brumas del tiempo. Cuando aparecieron los conquistadores, esa selva permaneció en silencio, pero era porque se había tragado enteramente a esas construcciones, y por ende pues a los vestigios de esa civilización que fue en su momento la más brillante de América, y que a decir de muchos inclusive no se podría hablar que una ciudad como Huaxactún hubiera sido fundada 2.700 años antes de Cristo, sino que era mucho más antigua, y de ella se tenían ya noticias y relación, pero solamente en esta época se pobló de nuevo y de una manera sistemática, y pudo sobrevivir hasta más o menos
1900 después de Cristo, 1200 después de Cristo, y ahí desapareció todo vestigio. Y decíamos que no se sabe nada de esas ciudades y los españoles no tuvieron noticia de ellas, simplemente porque se las tragó la manigua, se las tragó la selva, y apenas en el siglo XIX se vinieron a redescubrir todas estas edificaciones, gracias al arqueólogo estadounidense Sylvanus Morley, que hizo un trabajo sistemático a partir de 1916. Pero yo creo que podríamos coger por partes. Pues la ciudad de Uaxaltum fue una ciudad que estaba ubicada estratégicamente y que además tenía como cierta característica de bastión militar, como una especie de atalaya o de puesto adelantado para proteger a Tikal, que era un poco más recóndita y era más importante porque allí estaba la sede del imperio maya. Pero como decíamos, estas distribuciones ya al parecer se habían hecho mucho antes de lo que habitualmente se reconoce como el punto de partida de la construcción de estas dos ciudades. Más allá de los 2700 años, inclusive se dice que fueron los olmecas, un pueblo supremamente extraño, fascinante, del que se tienen muy pocas noticias y que también desapareció de una manera tan abrupta como había hecho su aparición. Inclusive algunos llegan a aventurar el que este pueblo olmeca se podría emparentar o podría ser una avanzada de los últimos atlantes que cuando intuyeron o cuando tuvieron noticias de que se iba a hundir la Atlántida, porque al parecer su tecnología les permitía vaticinar lo que habría de ocurrir, y si no vaticinar, sí por lo menos prever lo que habría de ocurrir gracias a esa tecnología, como podemos nosotros ahora prever que un meteorito va a pegarle a la Tierra en un determinado año, calculando la trayectoria, la órbita y demás, como ya lo hacen los científicos de todo el planeta. Ellos intuyeron que de pronto la Atlántida iba a ser destruida o se la iba a tragar el mar, y se adelantaron algunas expediciones que se repartieron en distintas direcciones o se fueron en distintas direcciones del planeta Tierra, y se asume que ellos fueron esos dioses civilizadores que de pronto tomaron de la mano a sociedades muy primitivas, les enseñaron algunos rudimentos de civilización, a fabricar herramientas, a fabricar casas, y obviamente que entronizaron también un código de valores y de parámetros de tipo moral, ético y social para que la convivencia fuera perfecta entre esos pueblos, lo mismo que les enseñaron agricultura y otras tantas cosas. Pues se dice que los olmecas eran ni más ni menos eso, una avanzada de los atlantes, que fue a recalar en las profundidades de esta selva y construyeron con esos conocimientos extraordinarios que poseían, construyeron estos monumentos megalíticos extraordinarios que aún hoy se mantienen en pie. Se dice que Uaxaltum, la primera de estas ciudades de las que estamos hablando, era una ciudad cuya actividad giraba alrededor del mítico templo de los mascarones, que todavía se tiene en pie por lo menos sus bases, y que está protegido por una mampostería, y por eso se ha logrado conservar, e inclusive todavía quedan 16 mascarones de estuco con el rostro de hombres jaguares, que se asume estos hombres jaguares no eran otros que los olmecas. Y también, de acuerdo con los estudios que se han hecho, han encontrado que este sitio de Uaxaltum y esa pirámide, específicamente el templo de los mascarones, más otras que están construidas alrededor, no eran otra cosa que instrumentos astronómicos que les permitían a ellos determinar los ciclos, las órbitas y las fases de la Luna, y los ciclos lunares, las estaciones y demás. Obviamente que en una selva como esta pues no hay sino dos estaciones, lluvia y sequía, nada más, es decir, lluvia y verano, pero podían preverlo perfectamente a partir de leer los signos terrestres que se derivaban de esa puntualidad con que ellos lograban detectar los solsticios, los equinoccios y en fin, todos aquellos fenómenos celestes que son los que van marcando el tiempo y que han servido como nomones a cualquier sociedad a lo largo de la historia de la humanidad, y a través de ellos pues han conocido el cielo y lo han desentrañado, obviamente adecuándolo o no adecuándolo, sino interpretándolo para poder satisfacer las necesidades de estos pueblos, es decir, saber cuándo sembrar, saber cuándo abonar, saber cuándo cosechar. Todas estas cosas pues parece que ellos las tenían muy claras a partir de esta pirámide o este templo de los mascarones, y resulta que mucho más el valor mágico ritual que tenía, por ejemplo, este templo de los mascarones,
aparte de lo astronómico, lógicamente era una especie de puente entre el hombre y el infinito, en este caso en pos de la deidad. Y naturalmente que para lograrlo tenían que invocar a quien se consideraba un dios que como avanzada en la tierra, o adelantado en la tierra, o como mensajero en la tierra, era el que los comunicaba con los dioses, y ese era el hombre jaguar, que fue la figura emblemática de la civilización de los olmecas, y a la cual pues adoraban también los posteriores o los descendientes de ellos, los famosos mayas, que sentaron sus reales en esta región durante más de 1000 años. Pero más allá de cualquier consideración, sorprende no solo la edificación, que es de una solidez extraordinaria, imagínense todo lo que ha sobrevivido, y construida con unos bloques de piedra que encajaban perfectamente uno con el otro, y tal vez parecido un poquito al sistema de Tiahuanaco en el Perú, que recuerden ustedes, les contábamos que es lo mismo que en Machu Picchu, que eran bloques acomodados de tal manera que pertenecían a un sistema de rompecabezas, y ninguno se parecía a otro, sino que tenían que puntualmente ser puestos en el sitio específico que les correspondía y no en cualquier parte, por su forma, por las aristas como las habían limado o como las habían esculpido para poder que encajara con los otros. Y lo mismo sucede con estas pirámides, que entre otras cosas parece que las afianzaban con cal cocida revuelta con arena, y parece que eso les daba muchísima solidez. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pero sorprende además del hecho pues de que esta pirámide, en este caso, que estaba en lo que los arqueólogos llaman la Acrópolis, además del hecho pues de que esta pirámide, en este caso, que estaba en lo que los arqueólogos llaman la Acrópolis, es decir, en el centro de la ciudad, que alrededor pues hay varios templos, plazas y residencias que se suponen eran para sacerdotes y gobernantes, lograron desentrañar que la pirámide, decíamos que era un observatorio astronómico, había sido construida o fue construida mirando directamente hacia el oriente, al punto en donde sale el sol en el equinoccio de primavera, que se supone es el comienzo del año cósmico, y eso ocurre el 21 de marzo, y apunta justo una de sus aristas en ese sentido. Pero desde allí también se pueden divisar en sus puntos equinocciales y solsticiales a lo largo del año, o mejor podríamos decirlo, el devenir del sol, que va saliendo por oriente pero por un sitio diferente cada día, hasta que en una determinada época del año alcanza como su punto máximo regularmente hacia el sur, y de pronto al otro día extrañamente se le ve salir casi que otra vez en el comienzo de donde había partido en el equinoccio de primavera, y es lo que se llama la precesión de los equinoccios, es decir, vuelve al punto de partida, y esto lo determina esta pirámide de una manera muy precisa y muy puntual. Y a lo largo del año se ve también el sol en un determinado sitio del cielo de acuerdo con la posición de cada templo, y esto va indicando también cómo va cada época del año o cómo va discurriendo, y puede determinar con precisión ese calendario astronómico que ellos manejaban. Pero aparte de esto, como para que no quedaran dudas, se han encontrado allí, en este espacio de esta ciudad de Huacatún, se han encontrado además, repartidas en esa explanada, se han encontrado algunas, lo que llaman estelas, es decir, unos bloques de piedra, en los cuales hay una buena cantidad de inscripciones, y por eso se les llaman estelas. Y resulta que contienen inscripciones jeroglíficas que tienen que ver con astronomía y también con los calendarios, y que han sido parcialmente descifradas, pero todavía tienen, diríamos, muchos mensajes escondidos que no han podido ser develados, y los siguen estudiando, y todavía desentrañarlos ha sido supremamente dispendioso. Pero han podido, eso sí, colegir que allí en estas estelas se encuentran con exactitud el cómputo del discurrir del ciclo, por ejemplo, o del periodo del planeta Venus, el periodo mediante el cual él orbita y se traslada alrededor del Sol. Y aparte de ello, en estas estelas se han encontrado los cálculos que permiten decir con precisión cuándo comienza y cuándo termina el año. Es decir, miden todo el calendario, el tiempo anual, lo que es un año, que recordemos que son 365 días y un cuarto, y luego pues hay que agregarle cada 4 años un día más para poder completar ese cuarto que queda faltando para los 366 días. Resulta que está calculado con tal precisión que Europa apenas pudo
igualar esa precisión 10 siglos más tarde de haber sido construida esta ciudad de Uaxactún. Óigase bien, 1000 años más tarde. Y esto todavía es mucho más sorprendente. Pero agreguémosle que esta explanada no es una explanada natural, sino que evidentemente es una explanada que fue construida por el hombre. Es decir, no es que se aproveche el terreno, sino que simplemente fue labrada de tal manera esta explanada, en tales dimensiones y con tales direcciones, que era justamente lo que ellos necesitaban para poder construir allí estos observatorios astronómicos que son las pirámides, que quedaran en una determinada dirección y ubicación que casara perfectamente con los equinoccios, con los solsticios y con todos estos fenómenos que hemos venido enumerando. Y entonces ahí sí se queda uno todavía más sorprendido, porque ¿cómo pudieron ellos no solamente calcularlo, sino además hacer, dijéramosle, qué hombre, o el relleno o el banqueo, cualquiera de los dos, porque no tengo muy claro si fue simplemente que devastaron la tierra, es decir, le sacaron tierra e hicieron explanada, o simplemente la rellenaron. Se me antoja que más bien la rellenaron para darle la altura necesaria y específica que ellos requerían para esas observaciones. Esa es una de las cosas más sorprendentes. Y mucho más en un pueblo que se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, no utilizó la rueda. Resulta que los mayas, aunque la conocían, y han encontrado algunos vestigios, por decirlo de alguna manera, u objetos de esa civilización maya, que parecen pequeños carros que evidentemente pueden ser asimilados como juguetes infantiles, dotados de ruedas. Y sí, hombre, bueno, hacían juguetes con ruedas, dijéramoslo pues de otra manera, hacían carritos. ¿Cómo es posible que, conociendo eso, no utilizaran la rueda para transportar, es decir, para todos los usos habidos y por haber, porque el más grande invento de toda la historia de la humanidad es la rueda, es lo que se acepta generalmente, porque sirve absolutamente para todo. Y sin embargo, conociéndolo, y no lo utilizaban, mucho más. Ellos fueron quienes inventaron el cero. Y la redondez del cero necesariamente se tiene que asimilar con la redondez de la rueda, y sin embargo no utilizaron la rueda. Ah, bueno, pero existe una interpretación para no usar la rueda. Como ellos eran adoradores del sol, como prácticamente todas estas sociedades, incluidos los aztecas y los incas y demás, los egipcios, todos adoraban el sol, el disco del sol, que representaba la deidad, era algo inviolable y sagrado. Por lo tanto, no se podía utilizar absolutamente para nada. Eso es lo que explican algunos arqueólogos para tratar de clarificar el por qué una sociedad de esas características no usara la rueda, conociéndola y sabiendo sus aplicaciones prácticas, y sin embargo no la utilizaban. E hicieron esa explanada, no se sabe cómo, y luego construyeron estas pirámides, y entonces cuando uno llega allí, se queda no solamente sorprendido, sino que se queda pasmado de saber que alguien pudo haber hecho monumentos de estas características en un sitio tan supremamente inhóspito, tan difícil, en medio de la selva, en condiciones atmosféricas también muy complicadas, y sin embargo lo hicieron, fue ahí, justamente ahí. Algunos también pretenden explicar que simplemente esa fue la razón por la cual eligieron ese lugar para poder construir esta ciudad. Al estar en el corazón de una selva inhóspita, casi que infranqueable, dentro de esa manigua, los enemigos difícilmente se podían aventurar. Pero también sorprende es que relativamente ellos estaban aislados, y aunque es una selva subtropical húmeda, no existen muchos terrenos que tengan tierra suficientemente fértil como para utilizarla en agricultura. Entonces uno dice, bueno, puede que tengan fuentes de agua, puede que intenten protegerse de esa manera natural gracias a la selva. Pero bueno, ¿y qué hacemos con la agricultura? ¿De qué comen? O es decir, ¿de qué viven? ¿Cómo cultivan? Sin embargo, parece que eso lo tenían suficientemente solucionado, por lo menos durante una época, porque ya también estaremos hablando de la extinción o la desaparición de esa sociedad, y algunos asumen que pudo ser o por una sequía o simplemente por una grave escasez de alimentos. Lo cierto del caso es que esto sigue siendo un misterio. Pero ahí está la ciudad de Uaxactún, que en este momento es un santuario y es un patrimonio arquitectónico universal que no se puede tocar, y cuyas visitas son limitadas, por lo menos al turismo abierto, más sí al investigativo,
y también pues algún turismo relativamente escogido, con otros fines, al margen del hecho mismo de hacer turismo, es más como un tipo de turismo ecológico que es el que está imperando en este momento en el planeta Tierra. Y entonces uno se queda maravillado de cómo todas estas cosas pudieron florecer, pero también sorprende, de acuerdo con las excavaciones que se han hecho y lo que han encontrado, es que a la par de ser una sociedad altamente tecnificada y avanzada, extrañamente era demasiado cruel porque los sacrificios humanos eran la constante, pero sacrificios humanos no a la usanza de las sociedades europeas, que es más o menos pues lo que uno conoce, sino que estas estaban marcadas era por una crueldad sin límites. Recuérdense que los mayas le abrían el pecho a la víctima y le sacaban el corazón aún estando ella viva. Y en otros casos desollaban también, regularmente era un muchacho que estuviera atravesando por la pubertad o una muchacha que fuera lo suficientemente joven también, núbil que llaman, y entonces los desollaban, les quitaban toda la piel, los dejaban en física carne, y esa piel se la adherían a su cuerpo los sacerdotes, dizque para adquirir la vitalidad de esa víctima y con ello poder fecundar esa tierra, que además era regada con el semen de estos muchachos jóvenes. Es decir, le sacaban el semen y le sacaban también sangre del pene y con eso regaban los sembrados para que estos fueran mucho más, o para que la cosecha fuera mucho más abundante. Uno se pone a pensar, pero bueno, ¿cómo se pueden conciliar estos dos puntos de vista? Una sociedad que piense de esta manera, o que actúe de esta manera desde el punto de vista tecnológico, pero que piense filosóficamente o desde el punto de vista de la religión de una manera tan supremamente cruel. Pero convivían ambos polos en la personalidad de un pueblo como este. Y sin embargo, con todo y ello, se mantuvo vigente por más de 1000 años, y siendo además la potencia hegemónica de toda esa región. No solamente dominaban a los pueblos vecinos, sino que se les imponían también por su crueldad, eran potencias hegemónicas, que no se atrevían a enfrentárseles, porque eran demasiado fuertes y demasiado poderosos. Y además de eso, ellos se asumían como pueblos escogidos de Dios, de ese Dios Sol, y testimonio de ello son también algunas estelas que se han encontrado ahí en Waqf Actum, en las que hay figuras que más o menos se asemejan a aquel famoso astronauta de Palenque, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, o la tumba del rey Pakal Botán, que fue pues el que reinó en Yucatán. Ya la parte final, se puede decir, por lo menos ya cuando empezaba como a languidecer el imperio, y creo que fue poco antes de la llegada de los españoles. Y allí, en Waqf Actum, hay una estela en la que aparece una figura de alguien que es muy parecido a aquel famoso astronauta de Palenque. Alguien, se le llama así, pues y eso lo bautizó, fue Erich von Däniken, un individuo como en una posición de estar montado sobre una moto, tomando con sus manos los manillares, es decir, el acelerador y donde está pues el cambio de la moto, y agazapado en una posición evidentemente aerodinámica, y por lo tanto pues creyeron que era simplemente alguien que estaba utilizando un vehículo de una gran potencia, porque precisamente ese vehículo, de acuerdo con esto, en la parte posterior hay unas toberas o exhaustos pues de los que salen fuego, lo que significaría que utilizaría motores de combustión que los impulsaban, en fin, un montón de cosas. Y en Waqf Actum hay una figura de estas características también. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. ¿Estás interesado en ver lo que...? Al parecer esa figura de este hipotético astronauta encontrado allí en Waqf Actum, parece que fue el último gobernante de esa ciudad y se le conocía como la rana tormentosa o la rana humeante también. Y aunque tenía su independencia la ciudad, decíamos que de alguna manera pertenecía también a ese complejo de ciudades, de la que formaba parte también Tikal. Tikal, ubicada en una mayor profundidad de la selva, más adentro de la selva. De pronto fue creciendo, y tal vez por las mismas circunstancias climáticas, geográficas y demás,
y por el aumento casi que incontrolado de la población, de pronto se vio en una situación desesperada en la que o era avasallar al territorio aledaño para poder tener una mayor cantidad de comida para a su vez atender las necesidades de esa creciente población o sucumbir. Y entonces Tikal atacó a Uaxactún y venció a este rey llamado pues la rana humeante e impuso su fédula sobre este pueblo, y se supone que es el momento más brillante de la civilización maya, cuando Tikal emerge como la gran capital del imperio maya. En esta Tikal resulta que, como decíamos ahora, está ubicada también en una, ya no diríamos ni siquiera que una explanada, sino más bien una llanura, pero una llanura artificial, que tiene como característica algo extraordinariamente sorprendente. Si una persona en el extremo de la llanura, dijéramoslo llanura por sus dimensiones, pero que no alcanzan tampoco a llenar ese concepto literal de llanura, que es una vastísima extensión de tierra plana, sino que esta, decíamos llanura porque cubre más o menos el equivalente a unos 10 campos de fútbol, más o menos. Y en esa explanada, bueno, artificial por demás, hecha de manera artificial, aplanada, pisada, y a una determinada altura que es la que específicamente se necesita para tener una mejor visión, un mejor panorama del mapa celeste, de los ocasos y de las auroras, y por lo tanto una inmejorable posición para observar el cielo. Pero decíamos que tiene como característica el hecho de que si usted en una punta de esa llanura, cuando usted está entrando, puede emitir un susurro, decir en voz baja cualquier frase, y esta frase puede ser escuchada perfectamente en el centro de la llanura y aún en el otro extremo de la llanura, siempre y cuando, naturalmente, las condiciones atmosféricas se presten, porque es apenas comprensible que como hay árboles, ráfagas de viento y demás, estas se pueden llevar los sonidos emitidos en una u otra esquina. Pero cuando está quieto el ambiente, perfectamente usted puede descifrar lo dicho por una persona en el otro extremo de la llanura. Es una característica supremamente especial. Pues bien, entonces Tikal emergió como la gran potencia, y en ese caso pues la capital, y resulta que ya tenía su propia historia escrita en esas estelas de piedra de las que estábamos hablando. Sin embargo, fue mucho más profusa la información que se dejó en otras estelas ubicadas en el campo, en los sectores aledaños a ese campo, y allí se puede leer una buena parte de esa historia. Pues resulta que hay una de ellas que se supone fue realizada en el año 445 después de Cristo, porque es que resulta que Uaxactún había caído en enero del año 378 después de Cristo. Luego, para el 445, pues ya Tikal estaba lo suficientemente afianzada como capital y como gran metrópoli de los mayas. Entonces se dice que de esa época data otra estela en la que está representado también un noble, evidentemente se puede entender como un rey, que al parecer tenía unos poderes extraordinarios, porque de acuerdo con lo que dice esta estela, desataba violentas lluvias y rayos celestiales contra sus enemigos. Y es desde esa misma época en que, por ejemplo, el Chilam Balam, que es el libro sagrado de los mayas, alude a explosiones generadas o propiciadas o hechas por ese mismo rey que le decían el cielo tormentoso. Era pues como el título que él tenía. Desataba explosiones que, de acuerdo con lo que dicen las estelas, su poder era tan destructivo como cualquiera de las bombas atómicas de hoy, y así lo afirma y lo reafirma un estudioso de estas ruinas desde hace unos 40, 50 años, se le considera un sabio, el sabio yucateco José Díaz Bolio, y él dice que esos secretos los habían tomado los ticaleños de una sociedad más antigua y avanzada, que se supone fueron también los olmecas, guardados estos secretos, y en poder de este cielo tormentoso, que así se llamaba pues este rey, entonces podía él generar estos fenómenos extraordinarios de lanzar rayos celestiales contra sus enemigos, desatar violentas lluvias y cosas por el estilo. De acuerdo con esa misma estela, parece que en esa época era muy usual, digamos lo que no cotidiano, pero sí de alguna forma recurrente, la aparición de algunos
pájaros voladores, de acuerdo con la interpretación de ellos, pero que después de ser estudiados en estas estelas, lógicamente se pueden entender perfectamente, encajan dentro de los parámetros de una nave espacial. Y por lo tanto, pues, se asume que este rey había venido del cielo y al cielo regresó mucho tiempo después. Algo parecido a lo que ocurrió con Pakal Botán, que es el famoso astronauta de Palenque, aquella figura que está esculpida en una lápida que tapa el cofre donde reposaban los restos de este Pakal Botán en la península de Yucatán, y que se conoce, y es quizás uno de los monumentos, dijéramos, los más extraños de cuantos existen en el planeta Tierra, y que se le llama el astronauta de Palenque. Pues bueno, de acuerdo con las primeras exploraciones que se hicieron de Tikal, por allá en 1848 por un coronel guatemalteco, apenas empezaron como a vislumbrar realmente lo que era Tikal. Pues lógicamente con la tecnología y los medios que se poseían en aquella época era muy difícil desentrañar todos los misterios. Apenas a mediados del siglo XX empezó a desbrozarse toda esa vegetación que recubría las gigantescas edificaciones y a reconstruirlas de alguna manera. Y es tal, o son tales las dimensiones de las ruinas encontradas allí, que los arqueólogos estiman que se necesitarían 100 años con el trabajo diario de 150 personas para restaurar totalmente a Tikal. En este momento solamente se conoce de ella el 15%, y la superficie completa de Tikal cubre más de 100 kilómetros cuadrados, y en su momento como capital llegó a albergar a 200.000 personas. Allí, lo que ya han sacado a la luz, entre esos monumentos descuella la pirámide más alta de toda América, y que inclusive rebasa los 70 metros de altura y está coronada por unas especies de, como unos pequeños muros a guisa de cresta, que todavía son un enigma para los arqueólogos, aunque la generalidad apunta a que no es otra cosa que, diríamoslo, una flecha que está señalando un lugar específico del cielo, y apuntan esta teoría partiendo de la base de que siempre en los solsticios y en los equinoccios, precisamente esa punta o esas puntas están señalando la aurora y el ocaso, justo en los días de equinoccio y en los días de solsticio, pero también sirven para señalar con precisión el comienzo de los ciclos lunares, porque esta era una sociedad que, a pesar de que adoraba evidentemente al sol, era su dios mayor, dependían mucho, y tal vez era como la mejor medida que ellos podían tener del tiempo a partir de los ciclos lunares, lo cual ha sido como una constante, además de constante, una característica común de todas las sociedades que han existido sobre la Tierra. En el centro de esa plaza mayor, en la Acrópolis que llaman, está la famosa pirámide del Gran Jaguar. Inclusive esta pirámide y este sector fue utilizado por George Lucas para la Guerra de las Galaxias, para escenificar allí batallas cósmicas. Y bajo el templo del Gran Jaguar se ha desenterrado el esqueleto de un soberano de más de 1,80 metros de altura, lo que significaría que era un verdadero gigante, porque los mayas eran relativamente bajitos de estatura. Y se le conocía como el gobernante Acacao, que reinó entre el 682 y el 733 después de Cristo, y se encontró en su tumba un tesoro de vastas proporciones, entre los cuales se incluye jade en gran cantidad, además de conchas del Atlántico y del Pacífico, y unos huesos, se calcula más o menos unos 40, en los que han sido grabados en bajo relieve figuras de dioses que viajan por la Vía Láctea. Se reproducen allí lo que evidentemente son naves espaciales, y también unos símbolos que se reconocen en física, sobre todo aquellos que tienen que ver con espirales, que aluden específicamente a las constelaciones, por una parte, pero también a las galaxias. Lo cierto del caso es que, al parecer, esta tumba, quien estaba dentro de la tumba, quiso dejar, dijéramoslo, una historia, o por lo menos algunos indicios de cuál era su origen y de dónde provenía, es decir, de su patria, que, de acuerdo con la interpretación que se hace, evidentemente estaba en las estrellas, mucho más allá del sistema solar. Pero esto apenas está en ciernes, apenas está en pañales, porque hay muchísimo más para desentrañar. Y este señor, al igual que el astronauta de Palenque, se consideraba un gigante, y pudo haber sido no solamente un gobernante cósmico, por una parte, sino que otros apuntan que probablemente pudo provenir de la Atlántida cuando ella estaba en sus estertores, cuando estaba a punto de hundirse,
y se logró salvar y llegar a este sitio y convertirse en un dios civilizador también. Es decir, todos estos personajes tienen en común una característica: o provienen del cielo o tienen un profundo conocimiento del cielo, y eso les permitió ganar una cierta ascendencia sobre los nativos evidentemente primitivos, y al exhibir aquellos conocimientos que los hacían ellos pasar como si fueran por poderes sobrenaturales, lógicamente con eso tenían la posibilidad de dominarlos y aún más conseguir que ellos los adorasen como dioses. Lo cierto es que esta pirámide del Gran Jaguar no es otra cosa también que un observatorio, y un observatorio que sorprende por su precisión. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y aún más. Pues resulta que esta pirámide, la del Jaguar, está alineada con otra más. Pues resulta que esta pirámide, la del Jaguar, está alineada con otra que se llama la pirámide, un conjunto que se llaman pirámides gemelas. Y todas se complementan unas a otras, pero tienen además una característica, y es que no solamente forman triángulos, es decir, la pirámide misma como figura puede considerarse una especie de triángulo, pero aparte de ello, están alineadas de tal manera que forman triángulos sobre la Tierra, pero además sus crestas o esos pequeños muros que actúan como si flecha, ubicados en la parte superior, como si fuera pues un muro en medio de una manga, un muro aparentemente sin sentido. Pues resulta que están alineados con los otros muros de las otras pirámides y con unas inclinaciones determinadas que, de acuerdo con estudios que se han hecho, se concatenan perfectamente y se podría decir que se convierten en una prolongación de una línea imaginaria que se extiende hacia atrás y hacia adelante, o hacia el norte y hacia el sur, o hacia el oriente y al occidente, en este caso más bien oriente-occidente, se convierten como en una prolongación de las líneas hasta el sitio en donde sale y se oculta el sol. O sea que ahí ya no hay ninguna posibilidad de que se pierdan dentro de esos cálculos astronómicos que dan a entender que era un pueblo supremamente avanzado en este tipo de conocimiento. Aparte de ello, un pueblo guerrero y que manejaba armas extraordinariamente letales, que los pueblos circundantes no podían entender de una manera diferente a artificios, no digámoslo artificios, sino más bien armas de los dioses. Y por eso muchas veces se entregaban sin ofrecer ninguna lucha, sin ofrecer resistencia, precisamente por el poderío de una ciudad como la de Tikal. Y Tikal en su momento se convirtió no solamente en el eje y en el centro del poder, sino que de ella partían en distintas direcciones unos caminos muy bien hechos en piedra, suficientemente amplios como para que pudiera transitar un ejército con sus soldados formados en filas horizontales, por decirlo de alguna manera, o lo que llamarían pues de 7 u 8 hombres de fondo, en fondo, es decir, hombro a hombro ocupaban el ancho de la calzada 7 hombres. Pero también aquí se plantea la pregunta, bueno, calzadas como estas que se esparcían en diferentes direcciones y que tenían como finalidad el poder unir a los confines del imperio con esa ciudad madre, ¿por qué hechas además en piedra y realizadas con una simetría extraordinaria que permitía que cualquier carruaje pudiera rodar tranquilamente? Porque ellos, a sabiendas de que la rueda tenía utilidades supremamente prácticas y además era de alguna manera, como lo entendieron las demás sociedades, era el invento más extraordinario, porque ellos no las usaron. En principio pues habíamos explicado que ellos le veían a la rueda un significado, le concedían un significado mágico al asemejarse o al reproducir el disco solar. Y solamente utilizarlo o atravesarlo significaba también un sacrilegio. El problema va más allá. Llegó el momento del esplendor de Tikal, como eje pues de toda esa sociedad, y que, como decíamos, aglutinaba en todos los confines del imperio, extendiéndose hasta Yucatán, hasta Palenque, por todo Guatemala, por la parte sur de México, abarcando a Chichén Itzá, Palenque, en este caso Tikal, la ciudad de Huaxacuts, Retaluleu, que es otro enclave en donde también hay algunas pirámides, y que estas, formando triángulos y círculos, se diseminaban a lo largo y ancho del imperio, dándole una consistencia y unas características muy especiales. ¿Y por qué se llegó a albergar 4.200.000 habitantes, que es el cálculo que se hace?
De pronto, sin más ni más, este imperio desapareció y dejó pues una huella profunda en estas edificaciones, pero realmente no dejó ninguna señal o ningún indicio que pudiera permitirle al investigador desentrañar cómo fue el fin de esta sociedad y por qué desapareció. Pues se han formulado cualquier cantidad de hipótesis, y si se entiende que una sociedad de estas características tenía los conocimientos suficientes como para construir una civilización de esa magnitud, unos edificios de tal envergadura y un sistema económico y administrativo tan complejo pero tan eficiente, ¿cómo pudieron desaparecer de la noche a la mañana? Pues hay varias teorías. Alguna de ellas pretende explicar que siendo esta una selva subtropical húmeda, llena de garrapatas, de bichos, alacranes, escorpiones, serpientes, enfermedades tropicales y demás, es probable que una epidemia los hubiera diezmado, y al no tener conocimientos médicos lo suficiente, bueno, pues se asume pues que no los conocimientos médicos suficientes para controlar una epidemia, aunque también tenían una medicina basada también en los productos naturales que era supremamente eficiente, no estaban preparados para controlar una epidemia de tal magnitud que se dice pudo devastar a la población. Y aquellos que lograron sobrevivir simplemente lo alcanzaron fue justamente porque huyeron en el momento en que se propagó la epidemia. Otros afirman que vino una plaga que cayó en sus sembrados. Les recordaba que, siendo una selva subtropical húmeda, los territorios habilitados para agricultura son relativamente, dijéramoslo, no son tan fértiles, no es una tierra muy fértil, sino más bien una tierra mediatista, por decirlo de alguna manera, que produce una o dos buenas cosechas, pero de ahí la tierra se fatiga y difícilmente puede producir más, excepto que se haga una especie de recuperación de la tierra dejándola descansar en determinadas épocas, lo cual era muy improbable entendiendo que tal número de habitantes pues seguía comiendo todos los días y requería enormes volúmenes de alimentos para poder sobrevivir, y por lo tanto la tierra no podía descansar. Debido a esto, se supone o que vino una plaga y acabó con sus sembrados, o probablemente, aunque esto yo creo que es para analizarlo más profundamente, algunos dicen que pudo haber una sequía. Yo digo, una sequía en un territorio donde necesariamente tienen que abundar las aguas es relativamente complicado. Otros afirman que simplemente las fuentes de agua, por algún accidente natural, dijéramoslo, esa es una tierra también, una tierra que forma parte de una cadena de volcanes, muchos de ellos dormidos, pero está sobre una franja inestable, y que probablemente de la tierra pudieron surgir vapores, gases y sustancias tóxicas que envenenaron las fuentes de agua, y por esto pudieron morir los habitantes de este imperio maya. Otros afirman que simplemente que hubo una lucha sin cuartel entre dos enemigos poderosos, y a la postre terminaron perdiendo los mayas, que debieron huir y dejar abandonado el imperio, sus pertenencias y demás. Aunque es improbable que esto sea así, dado el carácter impetuoso y violento que tenían los mayas, que como decíamos se reflejaba inclusive en sus rituales religiosos, desollando y matando personas, haciendo sacrificios humanos. Por lo tanto, y además eran extraordinarios guerreros que habían defendido con pasión ese territorio. Pero tal vez pudo llegar un momento, como sucede en los grandes imperios cuando empiezan a decaer, y es que aparecen gobernantes no tan aptos, ni con una moral y una ética lo suficientemente sólidas como para mantener a salvo el imperio mediante un trabajo de autoridad y de administración pulcra y sana. Regularmente los grandes imperios se han perdido justamente porque llegan gobernantes mediocres y decadentes, y por lo tanto aparece el fenómeno de la anomia, cuando ya los valores dejan de serlo y simplemente se saltan a la torera todos los parámetros sociales y morales que puedan existir y que son necesarios para que la convivencia de una sociedad sea armónica, y que a la postre permita que los individuos componentes de esa sociedad sean realmente hermanos y compañeros, aparte de ello beneficiarios de esa tierra. Entonces, que pudo haber al final una dinastía diríamos, de reyes decadentes o de gobernantes decadentes que simplemente se dedicaron a
a vivir bien y se olvidaron del imperio, y esto pudo terminar también en que se fuera disolviendo el imperio. Y aparte de ello, al no existir una autoridad fuerte, los enfrentamientos entre pequeñas ciudades por territorio, por alimento, dieran al traste con la magnificencia y la prosperidad de ese imperio al acabarse entre sí. Y a la postre, pues una pequeña clase burguesa dominante, sin más recursos que los que provenían del pueblo que trabajaba para ellos, al no tenerlos, pudo fácilmente sucumbir al hambre y a otro tipo de necesidades. O quizás también, precisamente por ser gobernantes decadentes, pudo haber una rebelión por parte del pueblo que acabaron con sus gobernantes, y al no existir un conductor que fuera claro y que tuviera los suficientes elementos y personalidad para volver a su cauce a ese pueblo, entonces simplemente, como sucede con algunas revoluciones de la historia, quedan en nada, porque al no haber quien mande, manda todo el mundo y entre ellos se matan. Es un misterio, sigue siendo un misterio, qué fue lo que pasó con una civilización tan extraordinaria como la de los mayas, con un conocimiento tan profundo del cielo. Naturalmente que aquí entra también a formar parte de este ramo de especulaciones el hecho de que con ese conocimiento astrológico que poseían, astronómico, pero obviamente que matizado por la superstición y por lo tanto también con ciertos visos de astrología, los cálculos de acuerdo con el calendario maya, ellos tenían muy claros los ciclos que se cumplían. Y resulta que estaban próximos a cumplir un ciclo según el cual era el momento del retorno de esos dioses civilizadores que habían venido del cielo y se habían ido al cielo. Y tal vez en ese marasmo entraron en una inacción que no les permitió actuar y simplemente se quedaron esperando lo que no había de llegar, y llegó el momento en que los avasalló la selva, o las epidemias, o el hambre, o la sequía, o la belicosidad entre ellos, o se mataron también por hambre. Es decir, cualquiera podía tener algo para comer y los demás se le abalanzaban para quitárselo. Lo cierto es que extrañamente esta sociedad desapareció, la de los mayas. Nos han dejado un legado que apenas ahora se empieza a desentrañar y a reinterpretar a partir del calendario maya, a partir de otros conocimientos. Sin embargo, y creo que es la parte más sustancial de todo esto, algunos estudiosos por fin han dejado de fijarse más que en las construcciones, fijarse más en la escritura que ellos nos dejaron. Y parece que juega un papel fundamental y clave el Chilam Balam, el libro sagrado de los mayas. Y allí parece que se encuentran los secretos de cómo y por qué desapareció esa sociedad. Al final de cuentas, de acuerdo con algunos que han estudiado con profundidad el Chilam Balam, simplemente la desaparición de los mayas, de acuerdo con este libro, fue un castigo de los dioses por la degradación humana, la degeneración de las costumbres, de la moral, de la ética, y sobre todo, porque se alejaron de su Dios. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Bueno, cualquiera de estas hipótesis, a la hora de la verdad, manejada por un pueblo que no tenía elementos suficientes para poder explicar una epidemia, o una sequía, o una plaga en sus cultivos, necesariamente tendría que remitir la causa de su desgracia a ese Dios ofendido que los estaba castigando simplemente porque se alejaron de él. Pues bien, llegamos ya al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, sigan escribiéndonos, y a don Octavio Gallo en el sonomontaje muchísimas gracias. A ustedes también por su atención, y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.